fuerza es del corazón. Bueno, estamos. Buenas noches. Laura, ¿me escuchás ahí? Jorge Altamirano Producciones. Jorge, ¿se escucha? ¿Se escucha fuerte, claro, Jorge Altamirano? A ver. Los inconvenientes técnicos de siempre. Ahí veo, Laura, que te conectaste. ¿Se escucha? Te escucho perfecto. ¿Vos a mí me escuchás? Sí, lo único no te estaría viendo. Perfecto. Ahí lo vamos a acomodar. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de un prólogo que habíamos pensado para la charla de hoy. Estamos con el ciclo de charlas de Un universo de frenos y gambetas, producción de Jorge Altamirano. Ahí se van uniendo. Vamos a leer un poquito algunas cuestiones que habíamos pensado y ya le vamos a dar la bienvenida a la colega. Creo que todas las historias que contamos buscan acceder de un modo u otro a los grandes temas que gobiernan nuestras vidas como seres humanos. El amor, el dolor, la muerte, la amistad, la angustia, la traición, el triunfo, la espera. Y sin embargo, no resulta sencillo ingresar en esos temas de frente y sin atajos. El fútbol, como parte de esa vida que tenemos, es una puerta de entrada a esos mundos íntimos en los que se juegan asuntos mucho más definitivos. Escenario o un telón de fondo de las cosas esenciales que señalan en todas las vidas. Bueno, así con este prólogo vamos a comenzar con la charla que lleva como título Notas detrás del escenario, a cargo de la colega Laura Bergamasco, psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Las notas y la lectura de la colega surgen a partir de su propuesta después de haber leído un cuento de Eduardo Sacheri que lleva por título Perdiste y que está contenido en el libro El fútbol de la mano. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por participar de nuestra página. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo lo único que no tengo imagen, no sé si ustedes sí me ven. A ver, Hola. Laura. Sí. Eh, sí, yo no te estaría viendo, no sé si vos me ves a mí ahí.
Ahí ponen en el chat que se escucha bien, pero no se nos ve, ni a vos ni a mí. Ah, a ver, Ahí ahí me veo. no se ve, dice Jorge, qué raro. ¿Ahora? ¿Ahora se ve? Yo ya antes no me veía, ahora me veo. No te veo a vos, Bueno, debe Marcos. ser un problema de conexión, porque yo tampoco te veo a vos. Bien. Tadeo dice, Bueno, no sé si querés que empecemos igual, sin imagen. sí, después cuando sale el video, bueno, ahí nos están viendo, dice, así que Ok. comenzamos, porque después cuando salga el video, este, seguramente no va a ver. Dale, dale. Bueno, como recién, primero les quiero agradecer a todos por estar compartiendo este rato con nosotros. Vamos a tratar de fusionar dos mundos distintos, o sea, todo lo que tiene que ver con el fútbol, con la pasión del fútbol y bueno, algo de este prólogo que leía Marcos acerca del libro de La vida que pensamos, que también es un libro de Sacheri, donde yo rescaté una frase que me interesó, que es, el fútbol es la entrada a algo más profundo. Y también en el cuento Perdiste, de Sacheri, donde este autor dice expresa de una manera casi poética todo el sentir que le genera a él la pérdida de su equipo. Entonces se me ocurrió hacer una lectura a partir de ciertos conceptos del psicoanálisis para poder interpretar el sentir de este autor. Y el primer concepto que se me ocurrió de retomar fue el de identificación. Este concepto es utilizado por Freud de una manera implícita, no directa, en Introducción al Narcisismo, donde él habla acerca de que es necesario un nuevo acto psíquico para que se pueda constituir el yo. Entonces, este concepto de identificación podría decirse que es un proceso psicológico mediante el cual el sujeto va a ir asimilando ciertas características de sus cuidadores o de sus pares, como si fuésemos una cebolla. Bueno, el yo es más o menos así, se va constituyendo a partir de identificaciones. Y bueno, justamente esto es indispensable, es algo sumamente importante. Y bueno, también la lectura que intentaba hacer era la de entender por qué muchas veces algo que genera tanta felicidad o alegría o disfrute o que puede llegar a compartirse quizás entre amigos o familia, como la pasión por un equipo, hoy en esta sociedad puede llegar a convertirse en algo negativo o agresivo. O sea, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es la posible lectura que se puede encontrar a veces a la agresividad que se expresa en el fútbol? Y lo razonaba y trataba de reconocer de que, bueno, en principio esta es una sociedad que se caracteriza por el narcisismo. Freud hablaba acerca de que hay diferentes etapas. Él nombraba la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica. Y podríamos decir de que hoy en día, en esta sociedad que se maneja en estas coordenadas extremas entre blanco y negro, como dice alguien que yo quiero mucho, no existe grises, justamente es como que todo lo que nos hace bien, nos provoca placer, nos gusta, lo que es yo, eh, lo queremos, lo amamos, pero nos manejamos en la polaridad, que lo que nos genera displacer, lo odiamos. O sea, nos manejamos en esa lógica extrema entre amor y odio, como si no hubiese un intermedio.
una lógica narcisista. Justamente se establece en esta etapa anal la diferenciación entre yo y no yo. Y esto puede apreciarse también en esto que mencionaba acerca del fútbol. O sea, cuando la hinchada contraria, el adversario o lo que yo no quiero es lo que es mi adversario. Y cómo se va desplegando después esto en varios aspectos de la vida. O sea, en todo lo que nos parece contrario a lo que nuestro yo le agrada, es algo como a destruir. Después, si alguien quiere decir algo, vos, Marcos, Perfecto. Sí, continuamos. ok. También otro concepto que me pareció poder enlazar fue a partir de un párrafo del cuento en donde dice, en medio de tu insomnio y de tu amargura, te vas a acordar de ese gol con una exquisita precisión, sin otro sentido que hacerte daño. O sea, esto me remite a el concepto de goce, ese goce mortífero de seguir insistiendo en algo que nos provoca displacer, que nos provoca dolor, pero sin embargo se encuentra como alguna satisfacción en eso que nos genera malestar. Es lo que Freud nombraba como lo que está más allá del principio del placer. Y puede reconocerse en este párrafo donde uno no puede parar de pensar en eso que nos hace tanto mal, pero es como que uno no puede cortar, eso que no cesa de inscribirse, diría Lacan. Y por último, recordaba cómo abordaba Freud en el texto de 1921, creo que era, Marcos, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde él habla de las masas, del efecto o el fenómeno de masas. Entonces habla acerca de que tiene ciertas características la masa, o sea, uno se comporta de cierta manera individualmente, tiende a reprimir esas pulsiones, eso que es lo más profundo y tiene como acallado, reprimido, pero en el fenómeno de masa, en esa agrupación, es como que predomina una mente colectiva, como que no hay un límite, que no hay ley, como que la masa es muy impulsiva, es inestable, es influenciable, es de baja intelectualidad. Y bueno, justamente eso podría ser una posible lectura también de por qué a veces de algo agradable se puede volver algo dañino. Que justamente no quiero ahondar mucho en este texto porque va a haber un colega que se va a dedicar de esto en otra actividad, pero bueno, era más o menos eso la lectura que pude hacer sobre el cuento. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias. Te agradecemos con Jorge tu participación. Ha sido un trabajo que has realizado para mí de manera excelente sobre este cuento. Bueno, que surgió así, digamos, ante la propuesta. Enseguida contamos con tu disposición, así que estamos agradecidos. Me parece que tu lectura va a quedar ahí en un entre, o en medio, si se quiere, entre justamente lo que va a ser las charlas posteriores, en este caso justamente sobre la psicología de las masas, o ese texto particularmente, que va a ser abordado en una charla futura, posiblemente el mes entrante por Claudio Cabral. Y nos va a quedar también con un colega de México, Leonardo Bazán, que también va a hacer justamente alguna cuestión sobre o ampliar la cuestión de la constitución del yo. Así que la verdad que es una charla excelente la que has preparado, lo que nos has traído, y bueno, esperamos los comentarios. Ya hay muchísima gente que está comentando y se ha unido, así que agradecidos
también por sumarse a esta charla. Está Jorge Altamirano, productor. Eh, No alcanzo a leer qué escribió Jorge. Jorge toma algo que vos dijiste respecto de Ujú. la cuestión de la hinchada y demás. Bueno, él dice que ha viajado a Buenos Aires eh, con el Club Central Córdoba, digamos. Bueno, en ese caso ha Ujú. tenido una buena experiencia porque lo han tratado bien, dice la hinchada del equipo visitante, digamos, ¿no? El local, perdón. Este, y ahí ya se me dificulta la lectura, pero bueno, tomaba esta cuestión que vos traías respecto de lo que puede suceder cuando se borran las diferencias, digamos, ¿no? Y ahí aparece la cuestión narcisista. Por eso puede haber el pasaje a la agresión, digamos, como siempre recuerdo que dice San Juan, ¿no? Entre dos seres humanos puede estar el saludo o la piedra o la palabra o la muerte, digamos, ¿no? Sí, Eh, justamente puede haber excepciones. O sea, nosotros, este es un texto muy viejo y que muchas veces en lo general puede apreciarse eso como yo mencionaba anteriormente, o sea, no solamente en las hinchadas, sino en cada aspecto de la vida, como si lo que no es igual se rechaza y hay como destruirlo. Eh, o sea, ha habido casos de público conocimiento acá en Rosario, inclusive, de que las hinchadas contrarias han lastimado, han quitado vida. Entonces, ¿cómo uno poder hacer una lectura del por qué? ¿Cómo algo que vos vas con tu familia o con tus amigos a pasarla bien puede desembocar en algo tan oscuro, tan feo, con un final tan caótico? Entonces, esta es una posible lectura. No quiere decir que sea la única o que siempre sea así. Bien. Hay algo que me interesaba y que creo que eh, también forma parte del suelo de tu charla, de tu comentario, de tu exposición, digamos, más allá del prólogo que hice mención al principio, que vos bien citabas, que yo me había omitido citar el libro donde lo habías traído. Eh, Esta cuestión de que tu lectura iba a ser más bien, si bien, bueno, contemplando la dimensión de autor y que vos estás tomando ciertas este, partes o fragmentos del cuento, quizás es una lectura que yo no hubiera podido hacer, por eso que te agradezco, porque yo coincido demasiado con el cuento, digamos, ¿no? Con la idea que transmite ahí el autor, Eduardo. Entonces, bueno, por eso también el agradecimiento, digamos, por tu lectura, ¿sí? Eh, bueno, era esto también, ¿no? Cuando dice, bueno, que esa mañana que haya resultado es una mañana de sol y de aire templado, una mañana de ocio y de seres queridos, una de esas mañanas que los publicistas sueñan para sus propagandas de café y de yogur descremado. ¿Eh? Este, Como todo se vuelve sombrío, digamos, ¿no? Cuando para el protagonista, ¿no? Transmite cuando su equipo ha perdido, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, se podrían seguir encontrando un montón de conceptos que pueden llegar a, a explicar esto, pero es así. Muchas veces uno lo puede ver en lo cotidiano, gente que realmente lo vive como un duelo. Eso de decir, no quiero ni asado, ni amigos, ni que me consuelen, ni nada. O sea, quiero estar mal porque perdí, tal cual lo nombra y lo reitera tanto Sacheri en el cuento. Ujú. Esa pérdida a flor de piel, o sea, interiorizada. Eh, Ahí me parece que hay alguien que ujú. escribió algo, no Sí, sé si vos ves, Marco, porque yo no veo. sí, ahí lo estoy viendo. Saludamos a Ariana, que está conectada. A ver, vamos a Lautaro. Pregunta a Lautaro.
A ver si lo podemos ver. Se puede reflexionar la pasión tan grande de un hincha como una forma de vínculo hacia quien se la heredó. Ejemplo, si yo no tengo una gran relación con mi papá, pero por él soy hincha de un club. Sí, es una cuestión interesante que roza el tema de la identidad, digamos, ¿sí? Dice, bien, Laura, no sé si quería hacer algún comentario al respecto de lo que menciona Lautaro. Sí, bueno, que justamente uno no es un clon de esas figuras primarias. Uno toma rasgos, se identifica a veces a rasgos, en el mejor de los casos. Y justamente eso es como que te inscribe en un cierto linaje, el poder identificarte, y más si es algo tan marcado. O sea, en ese linaje soy hijo de. Entonces, la transmisión de esta pasión puede tener que ver claramente con esas identificaciones primarias. Bien, después tenemos Tadeo, que comenta, dice, muy interesante cómo la identificación lleva a rechazar, odiar a aquello que no responde a los aspectos yoicos. No creo que haya mucha distancia entre ese tipo de identificación y la alienación, dice. Tal cual, o sea, coincido de que es una lógica binarista la que existe en la sociedad actual. O sea, o es lo que yo quiero, cómo quiero, lo que me provoca bienestar o lo pensado a mi manera, o lo odio, lo detesto. Eh, Justamente también en psicologías de la masa y análisis del yo, Freud hablaba de que el yo siempre es social, o sea, la constitución del yo es siempre a partir de un otro, porque sea para tenerlo de amor, de enemigo, de compañero, de lo que sea, siempre necesitamos de ese otro. Pero la tendencia hoy, fogoneada también por este sistema en el que vivimos, facilita esa lucha desmedida hacia todo lo que no nos provoca placer. Bien, vamos con otro comentario de Lautaro. Creo que se puede pensar como que el hincha lo defiende tanto a su club porque también es su conexión con esa persona, ¿no? Sentir como si defender a ese club sería una forma indirecta de defender también ese vínculo. Sí, sí, claro. O sea, en el texto de Sacheri está muy bien. Yo para ser sumamente realista, no conozco mucho de fútbol, pero cuando lo leí me impactó porque el sentimiento que se transmite a partir de las palabras del autor, o sea, realmente es algo que le cala hondo, que llega a afectar sus funciones vitales como comer, el hacer lazos sociales, el dormir, menciona el insomnio. Así que obviamente se está defendiendo algo que tiene un sentido para ese sujeto, un sentido que es muy singular, como trabaja el psicoanálisis, el caso por caso, la subjetividad. Eh, Así que si esa persona está fuertemente arraigada a esa identificación porque lo conecta con una figura importante, significativa, claramente que lo va a defender. Y después dice Jorge Altamirano, la derrota puede llegar al suicidio. Bueno, ahí tenemos. Bueno, ahí ya está, bueno, es otro de los temas que vamos a tocar próximamente con un colega que está en el sur, con César. Así que, pero bueno, sí, no sé, Laura, si querés comentar alguna cuestión al respecto. Sí, justamente, o sea, eh, en Introducción al Narcisismo, Freud dice de que cuando él habla de la melancolía, como que la salida de la melancolía son dos. Una posible es la manía y otra es la pulsión de la muerte expresada en el suicidio. Así que cuando uno no puede elaborar un duelo, sí, puede llegar a producirse un suicidio. Pero bueno, es un tema complejo que amerita Exacto, porque mucho. eso abre exactamente para pensar pero está bueno tu aporte para pensarlo en una cuestión general.
digamos, porque después habría que llevar a pensar en esa, como bien decías vos, en la singularidad de ese ser humano, para no decir sujeto, que lleva a cabo ese pasaje al acto, digamos. Eh, Más comentarios. Albert dice, ¿qué parámetros puede tomar el psicoanalista para saber si esas identificaciones o fanatismo son peligrosas para su persona o para los que lo rodean? Pregunta. Bueno, justamente como nombrábamos recién, o sea, el psicoanálisis trabaja el caso por caso, en la singularidad de la persona, y es algo que se aborda justamente en las sesiones. Y bueno, justamente esto de los extremos, cualquier conducta extrema puede ser algún indicio de que hay algo que no funciona. Pero eso se construye en análisis también. Bien. Vamos saludando. Lichu que está presente. María Rosa. A ver, vamos a ir para volver para atrás a ver si me deja esto ahora. Ahí saludando. Ahí va. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando a este vivo. Estela Rodríguez, saludos. Gonza Navarro también se había unido. Luz Leprosa se ha unido también. Camila. Bien. Bueno, continuamos. ¿Tiene alguna pregunta más para hacer? Comentario. Lichu, saluda. Y vamos a saludar. Por escrito también. Mariela también se está uniendo. ¿Y cómo se toca por ahí por momentos la idea, o cómo lleva a pensar un poquito la idea de belleza, digamos, ¿no? Eh, las cosas, por más que tengan su caducidad, eso no les impide que pierdan su carácter de belleza, digamos, ¿no? Por eso pensaba por un momento en el texto de los perecederos, ¿no? De 1915. Gracias, Albert, dice muy interesante la charla, te lo traslado también en el comentario, Laura. Gracias. Sí, es muy, me parece muy bueno el ejercicio de poder encontrar en esto que es cotidiano, y es que como el fútbol bien de Argentina, algo como que una pasión compartida por la mayoría, poder encontrarle algún tipo de lectura distinta al, bueno, pasa esto porque sí, o naturalizamos el porqué de las cosas, no, o sea, pasan porque pasan o no, poder a lo mejor teorizar o fundamentar el por qué. O sea, porque justamente retomando el tema del narcisismo y de esta sociedad que se maneja con los binarismos, como si estuviese estancada en una etapa, es como si hubiese una detención en la constitución psíquica de las personas, cuando no pueden ir más allá de esas polaridades, de no poder entender la alteridad o el otro. Y además, como bien dijiste, el autor, esto, ¿no? Bueno, Sacheri lo repasamos, pero bueno, por si alguno no lo conoce, el autor, digamos, además es historiador, docente, ha escrito novelas, es el autor de lo que después se hizo película, como El secreto de sus ojos, en realidad la novela se llama La pregunta de sus ojos. Digo, como esto que Lacan nos ha dicho muchas veces, ¿no? Que los artistas nos llevan la delantera, ¿no? Esto que vos podés leer con claridad y lo que el autor transmite, bueno, parece que creo que también da cuenta de ese posicionamiento que Lacan nos propone, digamos, ¿no?
estaría escuchando. No sé si se cortó. Yo te escucho, Ah, ok, ahí volvió. ahí volvió. Te No, decía lo de sí, tal cual. Esta es como decía antes, una posible lectura, pero puede tener distintas aristas y formas de ver. Bueno, si alguien quiere sumarse con algún comentario o consulta, si no, bueno, ya damos, o quieren después dejar comentado, también por supuesto lo vamos a leer, y en tal caso le vamos a trasladar a Laura consultas o comentarios. Laura, no sé si querés mencionar tu Instagram. Sí, bueno, mi Instagram es L de Laura Bergamasco 32, así que por cualquier consulta o pueden contactarse conmigo por ahí, si les interesa. Bien, No sé, Laura, ¿vos lo podés escribir, Marcos, en algún comentario? ahí lo voy a... Decímelo nuevamente. L de Sí. Laura Bergamasco 32. Mientras tanto, Laura, si bien ya ha quedado, digamos, en tu exposición aclarado, pero bueno, si bien sos psicóloga, digamos, pero bueno, dejar mencionado tu orientación, ¿sí? También sería interesante. Sí, bueno, yo soy graduada de la UNR, donde la formación primordial es el psicoanálisis y es realmente lo que a mí más me interesa. Eh, Aunque uno, bueno, vos también lo sabés, Marcos, es bastante completo el plan de estudio y maneja otras corrientes porque, como solemos charlar con vos, uno para poder hacer una crítica o para poder elegir tiene que conocer ¿Mm? también. Pero mi inclinación es fuertemente psicoanalítica. Bueno, bueno, entonces, Laura, te agradecemos nuevamente con Jorge Altamirano tu participación. Por supuesto, si, si querés en algún otro momento presentar otro trabajo, por supuesto, bienvenido será. Eh, y bueno, vamos a ver si alguien más quiere hacer una consulta, si no, ya vamos finalizando el vivo y la charla del día de hoy. Muchísimas gracias a vos y a Jorge por haberme convocado. La verdad que es un gusto. Me encantó la posibilidad de me permitieran hacer una lectura que quizás no tenía mucha relación, pero como que me parece que suma. El conocimiento no ocupa lugar, así que fue un placer para mí. Y obviamente cuentan conmigo para otra charla. Perfecto, Laura. Entonces, te tomamos la palabra y ya iremos preparando otra charla más. ¿Eh? Mientras tanto, te vamos comentando Perfecto. y hacemos público la próxima charla. Después la vamos a estar anunciando también. Va a ser con el colega César Brucese sobre el tema del suicidio, como mencionaba antes. Y también después, bueno, el tema, como bien decías vos, la charla también sobre la psicología de las masas, sobre ese texto, que va a estar comentándolo también Claudio Cabral. Así que bueno, le dejamos un saludo, muchísimas gracias a todos. Esta ha sido la charla del día de hoy para la página Un Universo de Plenos y Gambetas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.